Muy buenas tardes a todos. Acá continuamos con la modalidad de clases virtuales. Hoy nos toca la unidad número 2, hidrostática, y en ella partiremos con la primera parte, que es la de manómetros. Un manómetro es un dispositivo sencillo que se utiliza para medir presiones relativamente bajas de un fluido que fluye dentro de una cañería. El valor de presión que me da el manómetro siempre es relativa a la atmosférica. No nos da valores de presiones absolutas, sino que en referencia a la atmosférica local. Tenemos diferentes tipos de manómetros simples. Uno, como es el caso de la primera imagen, donde tenemos un manómetro vertical. Luego tenemos manómetros con curvas inferiores, que en este caso son útiles cuando tenemos presiones menores a la relativa local. Por eso necesito este meñisco. Y cuando tenemos presiones altas, recurrimos a manómetros con dos fluidos distintos, donde el segundo fluido tiene una mayor densidad que el primero. Eso lo que produce es reducir el valor de H1. Con una mayor densidad se produce un menor ascenso de este fluido. El comportamiento del manómetro va a responder siempre a la ley de Pascal, que bien se ha explicado en las clases teóricas, donde partimos de la relación entre la presión sobre su densidad más un valor de z, que es el z de referencia, será un valor constante. Haciendo un ejercicio que me pide determinar la presión en el punto M, teniendo como fluido en A agua y en el B mercurio. Los datos del fluido son: el peso específico del agua es 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, y de la tabla del anexo sacaremos que el peso específico del mercurio es de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Nos dan los valores de Z e I. Los dibujos son esquemáticos, no representan los valores que vemos en el ejercicio, y así será de aquí en adelante. Solamente son un esquema para representar el trabajo que estamos realizando. Además de los valores de I y de Z que nos da como datos, tenemos un valor de X, que es el punto de inflexión del meñisco. Si consideramos, partiendo de la presión en M, valores positivos a los descendentes, partiendo de M, tenemos el fluido A por una distancia I, el fluido B por una distancia X desconocidas. Luego tenemos el fluido B restando, porque hace un cambio de dirección ascendente, y el fluido B nuevamente por una distancia Z. Los valores de X se cancelan porque son iguales y opuestos, y nos queda que la variación de presión, que la presión en M será igual a la densidad de los fluidos por sus respectivas distancias. Esto nos da como resultado, teniendo las densidades en kilogramos fuerza sobre metro cúbico y la distancia en metros, en kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, que es una unidad poco utilizada. Que utilizamos normalmente el kilogramo sobre centímetro cuadrado, o algo mucho más práctico es representar los valores de la presión en metros de columna de agua. ¿Cómo se logra esto? A
partir del resultado que tenemos, lo que hacemos es dividir este resultado por el peso específico del agua y nos da el valor que tendría este manómetro si la columna de agua fuese, en vez de mercurio, como es este caso, fuera de agua. Y estaríamos en presencia de un manómetro como el primero de estas figuras. Si este fluido fuera agua y necesitaremos conocer esta presión, esta columna de agua de valor H sería de 4,4 metros de columna de agua. Y es una unidad simple y muy utilizada para los manómetros. El punto número 2 es el mismo esquema del manómetro y tenemos fluidos distintos, en este caso aceite y un fluido de otra densidad relativa. La expresión que lo resuelve es exactamente la misma. Volvemos a tener la simplificación de los valores de X y reemplazando llegamos al resultado, que nuevamente nos da en kilogramo fuerza sobre metro cuadrado y lo pasaremos a kilogramos sobre centímetro cuadrado o, más práctico, en metros de columna de agua. Ahora pasamos a lo que son los manómetros diferenciables. Estos se utilizan para conocer la diferencia de presión entre dos puntos, A y B. ¿Cuándo los utilizamos? Cuando no es posible determinar la presión real en un punto y nos conformamos con conocer la diferencia de presión. Está compuesto por un fluido 1, un fluido 2 y un fluido 3, y no necesariamente el 1 y el 3 deben ser diferentes, pero sí debe serlo el 2, porque si no lo que tendríamos es un vaso comunicante y no un manómetro. Planteando un ejercicio con algo muy similar, que necesitamos determinar la diferencia de presión entre M y N, donde A es el mismo fluido en el inicio y en el final y un fluido B distinto. Analizando cada uno de los quiebres y consideraremos cuando ascendemos a partir de M como negativo y cuando descendemos como positivo. Si partimos de M, tenemos el fluido A con la distancia 1 y 2 negativa, luego tenemos el fluido A con la distancia 3, 4 y 5 como positiva, pasamos al fluido B con su distancia 6, positiva, luego tenemos el fluido B también con 7, 8 y 9, en este caso ya negativo, y volvemos al fluido A con 10 negativo, 11 positivo, 12, y todo esto será igual a la presión en N. Ahora, si simplificamos lo que podemos simplificar, tenemos la distancia 1 con la 4 son iguales y opuestas, la distancia 2 con la 3, la distancia 6 y la 7, y la 10 y la 11 ocurre lo mismo. Por donde tenemos finalmente el fluido A con la distancia 5 y 12, que si analizamos el gráfico representa el valor de Z que tenemos como dato, y el fluido B con 8 y 9, que es el valor de Z. Podemos decir que la diferencia de presión será el valor de Z por la diferencia de los pesos específicos de cada uno de los fluidos. Reemplazando por sus valores, llegamos a el valor de la diferencia de presión. Nuevamente el resultado nos da en unidades de kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, lo cual deberemos pasar a kilogramos centímetro cuadrado o, en su defecto,
metro de columna de agua, que es lo más utilizado. Si repetimos el proceso y ya cuando hayamos avanzado con los ejercicios y puedan entender el proceso, no necesariamente será necesario plantear la ecuación completa que vimos en un principio. Si lo analizamos gráficamente, sabremos que el 2 y el 3 serán opuestos porque suma y resta la misma cantidad. Lo mismo ocurrirá para el tramo 10 y 11, el tramo 6 y 7 y el tramo 1 con el tramo 12. Entonces nuevamente llegaremos que el delta PM será la variación, el producto entre Z, que es el dato que tenemos, a lo cual nos vamos a referenciar, por los pesos específicos. Y solamente planteamos una ecuación bastante más reducida. El resultado obtenido es el mismo y este proceso lo dará la práctica. En un nuevo ejercicio, nuevamente con un manómetro diferencial, tenemos dos fluidos y nos da como datos dos distancias, Z e I, que numéricamente son iguales pero tienen sistemas de referencia distintos. Por eso deberemos analizar el gráfico. Entre el punto M y donde comienza Z tengo un valor desconocido que llamaré 1. Si a ese valor lo llego hasta el valor de donde finaliza I, tengo otro valor desconocido que llamaré X. Y lo mismo ocurre con el final entre el fluido, entre el tramo de donde termina B y llego a N, que será el valor de 2. Si analizamos el gráfico, H1 más el valor de X nos representa I, y H2 más X nos representa el valor de Z. Como I y Z son iguales, llegamos a la ecuación que H1 y H2 son iguales. Entonces, de plantear la ecuación completa desde P, la presión en M, menos H1 menos el valor de Z, acá en este caso ya descontamos este tramo del manómetro porque suma y resta en la misma cantidad, más el valor de H2 por A2. Como H1 y H2 son iguales, los podemos cancelar y nos queda que la diferencia de presión será el gamma por el valor de Z. Y acá utilizamos el valor de en el resultado el valor de la densidad relativa, no la multiplicamos por 1000, que es el peso específico del agua, porque luego si lo dejamos el metro de columna de agua, lo que hacemos es volver a dividir por el peso del agua y nos queda el resultado directamente. Trabajando con la densidad relativa y la unidad que usemos en la distancia, nos queda la diferencia de presión en metros de columna de agua. Al ejercicio número 3 también es un manómetro diferencial con valores, en este caso de niveles. El valor de 5 metros y 3 metros son los niveles altimétricos que se encuentran en M y en N, y se los dejo para que puedan solucionarlo ustedes teniendo en cuenta los comentarios de los ejercicios anteriores.
Otro tipo de manómetros son los manómetros inclinados, y estos los utilizamos cuando necesitamos una mayor precisión o sensibilidad a la hora de tomar la presión, o cuando la variación de presión es muy pequeña. En un tubo inclinado tengo un mayor recorrido del fluido para la misma diferencia de presión, entonces nos permite ser más precisos. Planteando un ejercicio en base a esto, nos pide determinar la presión en el punto M cuando tenemos dos fluidos, agua y mercurio. Nos da el ángulo y nos da el valor de la longitud. Con todos estos datos, lo único que nos queda es calcular la presión, que será la presión en M será igual a la densidad de B por el valor de H, y en este caso H será L por el seno del ángulo que está formando este ángulo inclinado. Y trabajando nuevamente con el valor de la densidad relativa y las unidades en metros o centímetros, llegamos a la expresión final de la presión en M de 1,52. Ahora bien, ¿qué pasa con este manómetro o con un manómetro vertical si la presión varía entre entre 1,5 y 1,6 metros de columna de agua? Vamos a tratar de cuantificar cuál de los dos manómetros y observar en este ejercicio cuál de los manómetros es más preciso o más sensible. Si iniciamos por el manómetro vertical y determinamos el valor de H que tendría un manómetro para la presión de 1,5 y 1,6 metros de columna de agua, la variación que hay entre el valor mínimo y el valor máximo es de 0,74 centímetros, son 7,4 milímetros. O sea que sería muy difícil si nosotros quisiéramos determinar el 1,51, 1,52 metros de columna de agua, porque no llegaríamos a leerlo en una regla graduada cada 1 milímetro. Ahora, si hacemos el mismo proceso para un manómetro inclinado, y en este caso utilizando un ángulo de 30 grados con la horizontal, para las mismas presiones que teníamos antes de 1,5 y 1,6 metros columna de agua, la variación en el delta L sería en este caso, esto es L y esto es L, es de 1,46 centímetros. O sea que tendríamos 14 milímetros por cada décima que va aumentando. Si yo quisiera conocer el 1,51, el 1,52 y calcular todos los delta H para poder graduar una regla y necesito más precisión, mi manómetro a utilizar será un manómetro inclinado y no un manómetro vertical. En este caso estamos usando mercurio, que si bien es mucho más denso que el agua, y eso también hace que sea un poco más difícil la sensibilidad, pero cuando tenemos altas presiones que necesitamos un fluido más pesado para reducir la longitud de nuestro manómetro, es un muy buen recurso utilizar el manómetro de manera inclinada para así lograr una mayor precisión en las lecturas. Encontrarán más ejercicios de manómetros comunes, inclinados y diferenciables en la guía de trabajos prácticos. Por cualquier consulta está a disposición el foro de los alumnos, y en el mismo lugar encontrarán la bibliografía recomendada por la cátedra, donde hay libros teóricos con ejercicios, libros de ejercicios solamente resueltos que están a su disposición. Desde ya, muchas gracias por su tiempo. Saludos cordiales.